Hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que se encuentren gozando de una buena salud, en unión de sus familias. Y es un privilegio para mí nuevamente estar compartiendo este tiempo y una bendición también para cada uno de nosotros. Vamos a continuar con nuestros estudios de escuela dominical. En esta oportunidad me toca compartir el tema comparte el mensaje. Este tema es el quinto tema, el quinto tema de la serie Cómo hablar de Jesús. Comparte el mensaje, básicamente está en el libro de Hechos, en la Biblia, y vamos a tratar de compartir lo que la Biblia dice, lo que escribió Lucas, es el escritor de este libro, de cómo los cristianos al inicio, los que empezaron la iglesia, o la iglesia primitiva también conocida, cómo ellos hicieron, cómo empezaron a llevar el evangelio, que era el mandato de la Gran Comisión. Pues eso vamos a verlo en unos segundos. Tenemos el tema, la idea central o el tema central de esta clase es que nuestras conversaciones son oportunidades para hablar de Jesús en nuestras relaciones diarias, con amigos, o en el trabajo, donde nos encontremos, que las conversaciones a las cuales tengamos oportunidad sean para hablar de Jesús. El tema está en la Biblia, en Hechos, capítulo 17. Básicamente, si leyeran el 17 sería muy bueno, así tendría una idea más completa. Pero vamos a desarrollar determinados versículos. Hechos 17, versículos 16, 18. Luego versículos 22, 23. Y por último, el versículo 30, 31. O sea, vamos a ver un desarrollo en tres partes, diríamos así. Pues bien, antes de empezar con el tema en sí, antes de empezar a leer la palabra, vamos a ir en oración, para que sea Dios el que nos guíe, nos ilumine, nos enseñe a través de su Espíritu. Gracias, Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad que nos das, Padre, de compartir tu palabra, de hacer un estudio de la Biblia. Te rogamos, Padre, que tú seas a través de tu Espíritu el que nos guíe, nos ayude a entender, nos enseñe, Padre, como es tu promesa. En este día vamos a empezar con este estudio nuevamente, y que para todos nuestros hermanos, amigos que nos están viendo a través de la red, sea de bendición lo que vamos a tratar, Padre. Te damos gracias por todo, Padre, y que seas tú hablando, como siempre, a través de tu siervo. Te oramos así, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues bien, vamos a ir a la lectura de la palabra. Vamos a hacerlo en tres partes. Haciendo un breve resumen de esta parte, recuerden, Pablo es el apóstol misionero, y de hecho estaba haciendo el trabajo misionero en distintos lugares de la región donde él se encontraba. Estuvo en Tesalónica, en Berea, llevando la palabra. Hubo persecución, también él fue perseguido desde los inicios, ha habido persecución, es parte
digamos, en el cristianismo. De una u otra manera, la persecución es parte de esto. Bueno, Pablo no fue la excepción, entonces él tuvo estas experiencias de persecución. Después que fue perseguido en Tesalónica y en Berea, entonces los hermanos lo ayudan y lo envían a Atenas. La historia de ahora está en Grecia, en Atenas, y del cual va a empezar, digamos, este tema. Él está allí esperando a sus dos compañeros de misión, como era Silas y... un segundo. Bien, entonces él está esperando a sus amigos o a sus compañeros de misiones, y de esos vamos a empezar a leer en versículos 16 y 18 de Hechos capítulo 17. Vamos a leer la palabra. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Pues bien, vemos aquí en este pasaje bíblico lo que está haciendo Pablo exactamente en Atenas, mientras que esperaba a sus compañeros de misiones. De lo que hemos podido leer, podemos tener una idea, una conclusión, que para hablar a otros de Cristo, del Evangelio de Cristo, debemos tener una pasión por ello. Es lo que tenía Pablo. Vemos que está esperando, pero él no estaba, digamos, en un lugar quieto o solo esperando. No, él estaba haciendo algo. Él dice que se reunía en las sinagogas, él era judío, entonces iba a la sinagoga a compartir de la palabra. E inclusive allí dialogaba, me imagino, o debatía con los judíos y los que estaban ahí respecto al evangelio que él llevaba. En un momento determinado él siempre iba a la sinagoga, pero también compartía en la ciudad. Se ve que está en el pueblo, donde había personas en las plazas, estaba compartiendo. Tal es así que en la historia se ve que se encuentran con algunos conocedores o algunos filósofos de dos escuelas muy importantes en aquella época griega, que eran los epicúreos y los estoicos. Entonces ya tuvo un encuentro con gente preparada en lo que ellos tenían. Era la vida cotidiana en Grecia, hablar de filosofía y esto. Entonces Pablo ya tuvo un primer encuentro con ellos. ¿Por qué? Porque él seguía hablando del evangelio, que era parte, y tenía una vida apasionada por ello. También lo que podemos ver es que debemos ser intencionales cuando hablamos a otros del evangelio. La intención es llevarle o darle las buenas nuevas del evangelio. Pues eso, así podemos en estos dos versículos poder entender parte de esto. Así que, ¿qué ocurre durante el primer encuentro que él está en Grecia, o en Atenas particularmente?
haciendo su trabajo ministerial, haciendo su trabajo misionero, se encuentra la parte más importante fuera, porque ya hablamos de los judíos. Ellos, cuando él dice está esperando allá, es porque en los pueblos Tesalónica y Berea, los propios judíos fueron los que persiguieron a él. Se sintieron incómodos, se sintieron ofendidos, diríamos así, porque él le hablaba de un evangelio, de una verdad, y ellos no estaban de acuerdo. Ya recuerden, ellos habían crucificado a nuestro Señor hacía un tiempo atrás, unos 60 años aproximadamente. Entonces ellos no estaban de acuerdo, y donde encontraban a alguien hablando sobre el evangelio, pues eran perseguidos, y ellos lo persiguieron. Entonces ahora no eran todos los judíos, porque también en la Biblia dice que algunos judíos piadosos pues aceptaban, entendían que que Jesús era el Cristo, era el Mesías. También habían otras personas, atenienses o griegas, que también le prestaban atención, y algunos se convertían, dicen, ¿no? Pero aquí hay algo importante. Él, aparte de estar en la sinagoga, él se reunía en las plazas. Era típico, en las plazas, o también conocidos como ágora. Es un lugar donde ellos se reunían para hablar sobre filosofía y otros temas, quizás políticos y tantos temas del momento en aquella época. Y Pablo estaba ahí. Ahí es donde se encuentra con estos filósofos. Pero vamos a ver de qué filosofía eran estos señores. El pastor que ha hecho este estudio, es un estudio de la Biblia, él investiga y encuentra que los filósofos, los epicúreos, dice, y de los estoicos estaban con él. ¿Quiénes eran los epicúreos? Eran materialistas, no creían en los dioses. O sea, diríamos, si no creían en dioses ni en Dios, eran ateos y materialistas. Y para ellos esto no era importante, porque él estaba hablando de un Dios. Entonces para ellos el tema no les era muy importante. Los estoicos creían que la razón era lo más importante de todo, y eran panteístas. Estos de alguna manera pues dijeron, bueno, hay un Dios que por ahí no lo conocemos, hay un Dios que del cual está hablando Pedro, está interesante, vamos a escucharlo. Y entonces Pablo usa esta oportunidad dando a entendernos que debemos ser intencionales en nuestra misión. Él, de hecho, según la tradición, en la historia, Pablo es un filósofo muy importante, formado en unas buenas escuelas de la época, y podía compartir temas de filosofía con ellos, pero su misión principal no era ese. Él no era de hablar de política o de filosofía, no, él tenía que hablar del evangelio. Pero él sabe cómo presentar el evangelio, en qué momento, y luego vamos a ver en los siguientes versículos qué es lo que está pasando. En los versículos del 22 al 23 del mismo capítulo dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Estos dos versículos son bastante importantes y claros, nos dan una idea de cómo él, estando en un medio como Atenas de la época, de una cultura filosófica muy importante, de gente estudiada en la filosofía y otras materias,
y va a compartir en esta comisión. Entonces él, estando allí, él se involucra en la parte de la vida diaria de Atenas, de la cultura ateniense, y es la razón que antes de esto, en la primera parte, no hemos leído el pasaje, pero los que estaban, esos filósofos y gente que lo escuchaba, lo invita a que vayan al Areópago para que él pueda exponer y escucharlos. Esa es la razón. Entonces él ya está ahora en un ambiente donde lo invitaron que él expusiera expusiera, digamos, lo que él tenía, que era el Evangelio. Entonces él ya lo invitaron. Nos puede ocurrir quizás a nosotros en algún momento en nuestras vidas haya una situación así, pues le digan, sí, le necesitamos que venga a hablar sobre el tema o sobre el Evangelio del cual usted nos quiere hablar. Entonces, ¿cómo debemos hacerlo? ¿Qué es lo que debemos hacer? Acá es un muy buen ejemplo el que usa Pablo. Ya lo invitaron, está en un lugar muy importante y ahora va a tener que hablar. Entonces, es muy importante que es lo que dos puntos en lo que quedamos de ver. Que debemos tratar de conectarnos o comunicarnos mejor con las personas, en este caso incrédulas, porque no son cristianos los que están ahí, y cuando vayamos a evangelizar va a ocurrir lo mismo. Encontrar un punto en común que a ellos les interese para poder hablarles del Evangelio. Es un punto. El otro es, debemos ser fieles en llevar el mensaje, comunicar el mensaje claro, y el mensaje es el Evangelio. Debemos hablar sobre eso, sobre cualquier otro tema. De repente tentados a hablar quizá de filosofía en este caso, porque eso es lo que querían las personas que estaban ahí, pero nosotros debemos tener bien claro de comunicar el Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio. Entonces estos dos puntos de conectarnos o de comunicarnos con las personas al cual vamos a hablarles y el mensaje que debemos dar, debemos tener muy en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Pablo? Pablo ya les dice a ellos, no aquí quizás, le dice, empieza su discurso hablándole, dice, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Fíjense el término que usa. Lo está llevando, le está diciendo la verdad que ellos tienen. Ustedes son muy religiosos, pero no lo está diciendo así como una forma de, digamos, metafórica de hablar, sino como una cuestión real, porque él había visitado el pueblo, la ciudad, y había encontrado una inscripción en un altar. Entonces no era una cuestión metafórica, era una cuestión real. Entonces el oyente del momento ahí, los atenienses, le presta más atención, porque es alguien que por lo menos se interesa de su, digamos, de lo que hacen ellos. Está involucrado, es parte de ellos, de alguna manera eso es lo que hace notar Pablo. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. De hecho, si él encuentra un altar y una inscripción al cual dice al Dios no conocido, o sea, ese altar era para el Dios desconocido, simple. Pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Es magistral la forma en que Pablo hace su introducción con respecto a lo que va a exponer, imagínense. Le hicieron, ustedes ya conocen a este Dios que les voy a hablar. Y ese es el Dios que ustedes adoran también, aunque no lo sabían. Eso es lo que le está diciendo.
Y como vemos, Pablo se conecta llegando al lugar. Nosotros a veces pensamos diferente. Nosotros no le damos esa importancia. A veces nos encontramos con alguien, no sé, de otras culturas o de otras religiones y queremos nosotros convencerle. Ese es otro punto muy importante, que nosotros no convencemos a nadie. Nosotros somos los mensajeros, nada más. Y el mensajero o el testigo va a hablar de qué? Vamos a hablar de Cristo, de lo que Él ha hecho, de lo que Él ha dicho y todo relacionado a Él. Es Dios mismo a través de su Espíritu el que convence, no nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Él lo hizo, se involucró en algo en el lugar. A veces nosotros tenemos que aceptar, no sé, una invitación, una comida, algo que de repente ni siquiera nunca en nuestra vida los hemos comido, probablemente ni siquiera nos guste, porque no tenemos costumbre, pero tenemos que aceptarlo, para ser parte de ellos, para que ellos nos puedan escuchar. Si nosotros no nos interesamos en ellos, o en su cultura, o en el medio que viven, ¿cómo cree que nos van a escuchar? Ni siquiera nos van a escuchar. Entonces, es importante esta parte. Igual, donde estemos, ¿no? No pensemos quizás en un lugar muy alejado donde, bueno, voy a buscar a unos que están fuera de las comunidades típicas y voy a tratar de aprender algunas cosas. No necesariamente. Nos podemos reunir aquí en un vecindario, en una reunión cualquiera. Resulta que me encuentro con un hindú y no sé ni siquiera dónde queda la India. O me encuentro con alguien de Medio Oriente y ni siquiera sé que existe ese país. Entonces debemos estar de alguna manera preparados para poder tener ese punto de conexión que Pablo habla aquí y decirle, oh, yo sí sé de tu historia, yo sí sé que tú crees en Dios, crees en Abraham. Y entonces empiezas, hay algún tema de cuál empezar. Particularmente los hindúes tienen muchísimos dioses. O sea, que uno le hable de un dios más, como a los atenienses, pues es uno más. Y sabemos que el mensaje no es uno más, es el único Dios. Entonces, llegar a eso, nos toca estar, como vimos al inicio, tener esa pasión por ellos. Pues bien, entonces, de aquí rescatamos cómo conectarnos con los incrédulos y dar el mensaje claro de lo que Dios tiene para cada uno de ellos. Ahora, también tenemos algunas otras situaciones en nuestro mundo natural y real afuera. A veces tenemos, y de hecho que hablar del Evangelio, compartir, no siempre es fácil. Hay un rechazo a veces natural de las otras personas. Algunos quizás nos escuchen, otros no. Ahora, ¿cómo rompemos el hielo con una persona desconocida? Esa otra dificultad que lo tenemos. No siempre se hace una conversación fluida o fácil, sino hay que romper un hielo. La otra persona no quiere hablar. Entonces, todas esas cositas tenemos que tomarlo en cuenta. Recuerden, en el ejemplo que Pablo o Lucas nos narra, es Pablo dándonos un ejemplo de cómo él hizo las cosas. Entonces, recuerden, él está en Atenas, y de hecho que había mucha hostilidad en todo lado, más aún en un medio como Atenas, de gente de cultura muy preparada y en filósofos. Entonces era más difícil, y de hecho que al inicio de los versículos 16 y 18, simplemente que le dice, uno de ellos dicen, ¿qué querrá decir este palabrero? O sea, como no dándole importancia, que era como un charlatán, imagínense. Pero Pablo seguía en esto. Entonces, ¿cuál es la otra característica que podemos sacar de esto? Que Pablo
sabía cómo eran ellos. Sabía que les llamaba la atención escuchar de nuevas doctrinas, cosas nuevas. Y Pablo les habla justo del Dios desconocido. Él usa, digamos, el interés de esa población. ¿Y nosotros qué podemos hacer? De repente nos encontramos con alguien que su interés es las ciencias. ¿Y entonces qué le digo? O su interés es la historia, vamos a ver la arqueología y sabe mucho de repente del pueblo de Israel y habla de... ¿Y nosotros qué le decimos? Y queremos evangelizarle. De repente queremos pararle que ya no nos cuente de Israel o nos cuente de la historia, porque no es importante. Perdón. Queremos que nosotros le cortemos y queremos dar nuestro mensaje, que es mucho más importante. Si bien es cierto, nuestro mensaje es muy importante, pero hay maneras y formas de cómo hacerlo. Y recuerden, nosotros no le convencemos a nadie, es Dios. Dios va a hacer las cosas. No tenemos que estresarnos en que si esa persona no nos quiere escuchar, tampoco podemos usar violencia o algo así. No, déjalo ahí. Dios sabe, tendrá su tiempo, será otro, no lo sabemos. Lo que sí tenemos que hacer es intentar en lo máximo que ellos se enteren de las buenas nuevas que es el Evangelio. Y entonces, en esta parte vemos esas cosas que Pablo, cómo lo usa. Cómo Pablo los anima o que diríamos, los halaga, diciéndoles, varones atenienses, que sois muy religiosos. Le está diciendo una verdad. Ellos se sienten halagados, ¿no? Que alguien le diga así, uy, qué bueno que eres. O alguien que conoce, no sé, que es muy común, no sé, de los animales, de las plantas o de la historia, decirle, uy, qué bueno, que conoces mucho de esos temas, me gustaría aprender algunas cosas porque es parte de las ciencias. Y él le presta atención a su conversación y usted, pero ¿cuál es su misión de usted? Hacerle llegar el Evangelio. No era... Pablo les dice eso, no es porque quería escucharles sus filosofías o lo que tenían ellos, no. Era para que ellos le escucharan, para que ellos prestaran esa atención y digan, oh, wow, mira, a este le interesa y podemos conversar más puntos. Pero Pablo seguía en lo que tenía que hacer. Entonces, vemos también que a veces nosotros, es muy común, quizás por nuestro desconocimiento, por lo que fuera, que quizás nos sentimos ofendidos, nos sentimos que como que en nuestra pasión porque ellos se salven, porque sabemos que ellos van al infierno si no se arrepienten, entonces como que esa preocupación, diría, nos hace cometer algunos errores. Y a menudo, a veces nos acercamos a alguien que no es cristiano, no ha aceptado a Cristo, o no ha entendido por lo menos esa parte, y queremos cambiarlo. Comenzamos a atacarlo, o a decirles, o a criticarles sus creencias, que ya sabemos que está mal, pero no es un buen camino si yo le critico, lo que estás haciendo no es correcto, o sea, él no se va a sentir cómodo, la persona, en seguir conversando con nosotros. Y recuerde, nosotros no cambiamos a nadie, no es porque yo lo critico, lo hago ver y le digo que esto, lo otro, él va a cambiar, ¿no? Recuerden, es Dios, es el Espíritu de Dios el que cambia a las personas. ¿Qué testimonio doy si yo me enojo inmediato con el que le quiero compartir el Evangelio? Quiero agarrarle y quizás meterle el Evangelio por la cabeza, no sé, algo. No, eso no podemos hacer. Pablo nos muestra cómo él hizo esto. Vemos cómo él le habla de que son religiosos,
le habla que tienen a un Dios desconocido, del cual les va a hablar, y no les ha criticado, no les ha dicho por qué esto, no, él tiene que dar su mensaje. Su mensaje es el mensaje de salvación. Así que, por último tenemos, él ya está en el lugar, compartiendo con ellos, hablándoles, y ahora tiene que darle el mensaje, que es la parte más importante. Entonces vemos en Hechos 17, del 30 al 31, que dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En estos dos versículos le está dando el Evangelio. Pero ya recuerden que antes ya le había hablado de Dios, le había dicho muchas información de Dios único. Pero bueno, en esta parte de los dos versículos hay el mensaje de salvación que tenemos que hablarle. Hay muchas maneras. Pablo usa esta, nosotros podemos usar cualquier otro versículo bíblico, porque ahora tenemos más información. La Biblia tenemos más completa. En este caso Pablo está escribiendo, Lucas escribe esto, lo que Pablo dijo, pero hay otras formas. O otros pasajes bíblicos, diría, no más que formas, pasajes bíblicos que van a decir lo mismo. Entonces, primero, animar a todos a arrepentirse de los pecados, porque todos somos pecadores. Entonces animarlos, exhortarlos a que se arrepientan. El otro punto sería, el número 2 sería darles a saber o advertirles que hay un juicio inminente, que eso no va a cambiar. El juicio viene, está establecido por Dios. Y por último, darles la esperanza del Evangelio, la esperanza bienaventurada del Evangelio. Eso es el mensaje completo. Arrepentimiento, hay un juicio y tienen esperanza en el Evangelio. Entonces, todos, dice, Dios quiere que todos se arrepientan. Por eso que debemos proclamar las buenas nuevas de salvación, de hacérselos a todos. Ver la inminencia del juicio que vendrá y brindando esperanza en Jesucristo. Entonces, esto es el mensaje, un resumen para poder llevar el Evangelio. Entonces, en esta parte donde da el mensaje, Pablo les comienza diciendo que Dios, el que él anunciaba, es el creador. De ese Dios desconocido, ya le está explicando quién es el Dios desconocido. ¿Quién era? Es el creador. Y que no habita en templos. Que él sostiene todas las cosas. Porque por él, por Dios, son los que vivimos, nos movemos y somos como somos. Entonces, le da varias características de este Dios desconocido, en este caso para los atenienses. Ya de alguna manera ya les habló las características de Dios. ¿Quién es el Dios? ¿Quién es Dios, perdón? Ahora viene como la parte de un llamado al arrepentimiento. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia. O sea, le dice,
yo sé que ustedes no conocían de Dios, no saben de Dios, nadie se los dijo, pues ahora que ya los hace saber, le dice, pues Dios ha pasado ese tiempo de ignorancia y ahora tienen el tiempo, es el tiempo y la oportunidad que tienen para arrepentirse. Porque Pablo sabía perfectamente que ellos ignoraban del Dios del que está hablando. Ellos tenían muchísimos dioses, pero de este no conocían. Entonces, por eso le dice, lo que en el pasaje dice, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia. Pero ahora Dios manda, dice, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces sigue dando su discurso hablándoles del arrepentimiento. También le dice, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. También ha establecido que los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pues bueno, es un comentario ya posterior a Pablo. Eso está en Hebreos 9:27, haciendo hincapié a lo que dijo Pablo. También Romanos 3:23 dice, el juicio está por venir debido al pecado. Y por último, en el versículo 18 le dice, de Jesús y de la resurrección le va a hablar. Porque Dios designó a Jesús como juez, haciéndolo resucitado de entre los muertos y habiéndolo exaltado como el Señor. Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Eso también explica, eso está en Romanos 1:4. Por estas razones, Pablo invita a todos los atenienses y a los que le escuchaban a arrepentirse y ayudándoles a entender el Evangelio y a responder a sí mismo. Es el trabajo que nos toca hacer, ayudarles que entiendan el Evangelio. Que Jesús no solamente es el juez, sino también es el Salvador. Y ahora ya también sabemos, seguimos y podemos a otros pasajes ahora. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por último tenemos que solo en Jesús, el Hijo de Dios que murió y resucitó, es muy importante recordarles que murió y resucitó, está vivo, para que todos los que creen en Él tengan vida. Hay esperanza y salvación. Fuera de Él solo hay temor, muerte y aflicción. Estos pasajes están en Juan 3:16. Entonces, como hemos visto, para terminar, todo lo que Pablo nos enseña, cómo poder compartir el mensaje, cómo poder llevar el Evangelio. Es para todos, es un mandato que todos debemos hacerlo de una u otra manera. Dios no solo quiere que nosotros creamos el Evangelio, sino también que lo proclamemos y lo vivamos. Ya había en otros temas anteriores hemos visto que nuestra vida es nuestro testimonio, es una forma de hablar de Jesús. Y buscar intencionalmente las conversaciones que nos lleven a la oportunidad de hacerles saber de las buenas nuevas. De esto es lo que tenemos, esto es una ayuda para poder compartir el Evangelio de Dios. Y espero que haya sido de ayuda, que los haya podido animar, que hayan podido entender cómo Pablo nos enseñó a llevar el Evangelio. Ahora quizás tenemos más información, más pasajes bíblicos que refuerzan todo este tema y
lo más importante, el Espíritu de Dios. Creer y confiar en que Dios va a hacerlo. Nosotros solo somos instrumentos, un vaso de barro, dice, en sus manos, pero que debemos ser útiles para la honra y gloria de Dios. Hermanos, muchísimas gracias por compartir, por su tiempo, y desearles toda clase de bendiciones y que puedan tomar en cuenta el tema que hoy día compartimos en su vida diaria. Me despido y que tengan un bendecido fin de semana, y estaremos en una próxima para tratar algún otro tema nuevo. Que Dios los bendiga a todos ustedes y los cuide y los proteja. Amén.